cubrir un poco una cuota de crédito con otro crédito, pues lo que me va a llevar es un poco al empobrecimiento. Pero entonces, efectivamente, ¿tus ingresos sí alcanzan a cubrir ese mismo escenario de gasto? ¿O lo que está sucediendo es que tus decisiones están desde la parte emocional? Cuando yo ya empiezo a pagar gasto corriente, esas cosas que todos los meses se van a volver a presentar, entiéndase mercado, entiéndase cosas que son recurrentes, eso es la peor señal desde el punto de vista de finanzas personales. El 2026 nos recibió con un incremento histórico del salario mínimo y a su vez también han incrementado precios en el arriendo, en los servicios, en el mercado. Y la pregunta final de mes eventualmente sigue siendo la misma. ¿Por qué la plata no alcanza? Y es que nos han enseñado a trabajar por plata, pero muy pocas veces a administrarla. Entonces vemos casos de personas que toman decisiones financieras, a veces sin tanta información, se endeudan por sobrevivir, sacan créditos sin entender muy bien de qué se trata, y a veces también dejan que su ahorro pierda valor con el tiempo. Por eso, en este nuevo episodio de Prisma Voz, que le da inicio a la temporada número 11, conversamos sobre inteligencia financiera, cómo hacer para manejar nuestros ingresos aun cuando son pocos. Bienvenidos. Esto es Prisma Voz, el podcast de la Universidad de La Salle. Escucha, aprende y disfruta. Aquí te conectamos con la actualidad. Gracias a todos por conectarse a esta nueva temporada del podcast y le damos la bienvenida presentando como siempre a nuestros invitados. Voy a darle la bienvenida a José Hernández, él es el director del doctorado y la maestría en administración de la Escuela de Negocios de la Universidad de La Salle. Es administrador de empresas, economista, especialista en gerencia financiera con maestría en ciencias económicas y sociales y doctorado en administración. Bienvenido, profe, gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a todos, muy amables, muy expectantes a estos diálogos constructivos sin lugar a dudas. Pues empecemos a hablar, profe, ya en esa pregunta clave que digo yo al inicio. Sube el salario mínimo, pero aún seguimos sintiendo que el salario no es suficiente, que la plata no alcanza. ¿Qué es lo que está pasando en la economía para explicar eso? Bueno, muchas gracias. Creo que es tremendamente pertinente la reflexión alrededor de ello. Creo que habría que poner sobre la mesa tres elementos. Uno es que la conformación de nuestra economía no se fundamenta básicamente en los salarios. Hay que decir que más del 55% de la población económicamente activa del país está en un escenario de la informalidad. Así es que ese incremento del salario no va a llegar allí. Y si lo ponemos en un contexto tal vez rural, podemos encontrar cifras por encima del 70% en donde la informalidad está presente. Así es que el incremento en el salario a este tipo de población no va a llegar. Es un elemento relevante. El segundo, hay que decirlo, es que el tejido empresarial colombiano está constituido en su gran mayoría por micro y pequeñas empresas. En ese sentido, el 99% del tejido empresarial en Colombia pues va a tener un impacto significativo alrededor del incremento de los salarios y por tanto pues seguramente lo que se prevé es un incremento en la inflación derivado de los costos de la mano de obra. Así las cosas. El tercer elemento tiene que ver con los sectores económicos. El sector que mejor representa el empleo en Colombia, sin lugar a dudas, es la manufactura y el sector de la construcción, que del 100% esto representará alrededor de un 14%, es decir, que allí realmente es donde podríamos percibir esos incrementos en los salarios. De esta manera, pues no necesariamente el incremento en el salario representa un mayor nivel de ingresos para los colombianos. Muy bien, pues también para continuar con esta conversación vamos a darle la bienvenida a Tatiana Polanía. Ella es licenciada en matemáticas, es economista, magíster en investigación en ciencias económicas y administrativas y doctora en economía, pobreza y desarrollo social, profe también de la Facultad de Empresa, Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle. Gracias, profe, por estar acá con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias porque el invitarnos a hacernos partícipes precisamente de conversaciones que incluyen nuestro rol como docente, nuestros escenarios para nuestros estudiantes y el ciudadano en el día a día, que siguen siendo incluso nuestros propios hogares, pues sigue siendo una controversia e incluso podemos ayudar a generar no un comportamiento de angustia frente al día a día, sino por el contrario, unas buenas prácticas dentro de cómo podría ser el ahorro, cómo podríamos entender un poco más estos cambios económicos que se están dando al inicio del año. Bien, profe, pues sumamos también a la conversación a Wilson Sánchez. Él es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de La Salle en el posgrado de Finanzas. Es economista, especialista en finanzas y mercado de capitales. Es magíster en finanzas y actualmente es administrador de portafolio del Banco Da Vivienda. Profe, empecemos esta conversación no solo hablando de esta pregunta que ya ponemos sobre la mesa del salario mínimo, sino empezar a hablar de cómo administramos nosotros normalmente el dinero. Está bien hablar de porcentajes cuando uno recibe un monto mensual, dividir ciertos porcentajes para ciertas cosas. ¿Cuáles son esas primeras pautas para poder empezar?
Bueno, pues la primera pauta que debemos tener es tener conciencia sobre todos los rubros del presupuesto familiar o de núcleo familiar. Tener en cuenta que si somos parte de una familia unipersonal, somos solos, pues tenemos claramente definidos los rubros, pero si somos un núcleo, pues tener claramente también definido cuáles son esos ingresos y cuáles son esos gastos. Eso pareciera trivial, pero en esencia no lo tenemos en cuenta. Nadie se sienta en una hoja de papel o en una hoja de cálculo a establecer mensualmente cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos. Entonces lo vamos dejando, digamos, en el aire y no tenemos una conciencia exacta. Las pautas de finanzas personales habla de que sí debe haberse un porcentaje que puede ir dependiendo de los autores, desde 10 o hasta el 20% debería dejarse o destinarse para ahorro. Por ejemplo, entonces, cuando respondiendo a tu pregunta, si uno podría estar estableciendo un porcentaje para ahorro, debería estar estableciendo esos porcentajes inaludibles que son, por ejemplo, los gastos que mencionaste al principio, el arriendo, servicios públicos, transporte, etcétera, etcétera, pero también involucrar dentro de ese presupuesto temas que nos aporten a nuestra vida personal, desde el punto de vista de ocio, de disfrute, para que el presupuesto tenga una connotación integral. Muchas veces nosotros solo, digamos, de alguna forma nos damos palo en términos presupuestales y financieros, pero pues no dejamos una porción para el disfrute. Entonces sí hay que, en primera instancia, delimitar muy bien esos ingresos y costos, clarísimos todos, y a veces uno identifica lo que se denominan, por ejemplo, gastos hormiga, que uno no los tiene presente, pero mensualmente le vienen sacando a uno del presupuesto. Y por eso es que uno se ve como corto a final de mes. Y por otro lado, establecer necesariamente, y en la medida de lo posible, la mayoría de hogares lamentablemente no pueden llegar a la posibilidad de ahorrar. Y ese ahorro preferiblemente que sea entre el 20% o el 10% del total. Además, y ya para cerrar un poco tu pregunta, también hay que tener un rubro de imprevistos, ¿no? Uno debería tener un rubro de imprevistos porque hay cosas que no son recurrentes mes a mes, pueden pasar y eso no debería afectarnos nuestro presupuesto. Yo creo que con esa hoja de ruta y con ese marco inicial, muchas de las personas podrían establecer un orden en su quehacer financiero. Ahora, profe, esa hoja de ruta no creo que muchas personas que nos están viendo en este momento la sigan. ¿Cómo podemos aterrizar esto a la realidad? Hay personas que le invierten incluso el 40 o el 50% de su salario al arriendo nada más, porque bueno, este es otro debate y otro programa, incluso hablar de los arriendos. Pero ¿cómo hacer que esto sea real? Es decir, ¿cuánto debería invertir en el arriendo una persona para decir esto ya es un tope y si se invierte más de eso, pues no va a alcanzar a llegar a fin de mes? Bien, hay una metodología que normalmente se utiliza en el país, en los países de la región, y es cómo se establece el salario mínimo. Bajo esa concepción hay un estimativo que los arrendamientos más o menos se estiman sobre el 40% o el valor de los cánones o lo que yo destino pues para los peajes. Es un poco la norma y los parámetros para establecer el salario mínimo. Sin embargo, hay que decir que esa cuota extra o esa posibilidad de ahorro bajo la concepción de un salario mínimo pues no está contemplada. En ese orden de ideas, pues aquí la invitación a partir de la hoja de ruta que comenta el colega, pues es importante también considerar alternativas, ¿no? Y estrategias para buscar esa posibilidad de ahorro. Por ejemplo, es muy común que hoy cada uno de nosotros que tengamos acceso al sistema financiero, sea a través de un banco tradicional o a través de la banca digital, vamos a tener un dashboard donde nos va a reportar cuáles han sido nuestros gastos. Si yo pagué en un café una aromática, un tinto, etcétera, pues allí voy a tener el registro de cuáles son mis gastos, voy a tener un poco de control alrededor de esos gastos hormiga. Pero por otro lado también esa estrategia de búsqueda, hablando específicamente del arrendamiento, es muy común que se junten algunos compañeros de trabajo o familiares para pagar un arriendo. Pueden conseguir seguramente alternativas mucho más viables alrededor del canon de arrendamiento, que seguramente les va a favorecer y les va a permitir pensarse en otras alternativas. Es decir, distribuir el gasto de manera conjunta podría ser una estrategia para mejorar las finanzas personales. Ahora, profe, si hablamos del tema de la inflación que lo mencionaban por acá, ¿cómo impacta eso a los alimentos que consumimos a diario? Porque ese es otro presupuesto que tenemos que sacar, ese diario del almuerzo, del mercado, de lo que compramos. ¿Ese porcentaje cuál debería ser y cómo deberíamos partir de esa base? Bueno, digamos que ahí entramos en una controversia porque tú puedes ir a un hogar colombiano y el comportamiento de los precios, vamos a poner el ejemplo de un taxista.
Cuando él está en su ruta, puede parar y decir un tinto, entonces cancela su tinto. Posterior se antoja de pronto una empanada, después aparece el señor del parabrisas limpiando los vidrios y entrega otra moneda. Estos escenarios mínimos que a veces no notamos en el día a día empieza a ser un cúmulo dentro del gasto, también denominados dentro de la categoría no hormiga, sino no visibles. Cuando el taxista no cae en cuenta de cuánto ha sido su gasto hasta allí, él solamente percibe en el momento en el que le empiezan a aumentar los precios, por ejemplo, en el almuerzo del corrientazo. Entonces, hoy estamos hablando que aproximadamente, dependiendo del sector en Bogotá o en las 13 ciudades principales, tú puedes conseguir un almuerzo entre los 9.000 hasta los 25.000, dependiendo de las porciones, pero estamos hablando que en el caso colombiano todavía tú garantizas la proteína, la verdura, el carbohidrato. ¿Qué empieza a sentir el colombiano? Empieza a sentir precisamente que ese almuerzo que de pronto cancelaba en 12.000, 15.000, empieza a tener un incremento, sobre todo por el tema de la proteína. O empieza a tener el mismo precio, pero la cantidad de la porción disminuye. Esos son los primeros precios que él empieza a identificar. Las personas, digamos las amas de casa, las personas que efectivamente tienen un consumo diario en el tema del quehacer del hogar, entonces la libra del arroz, efectivamente tú empiezas a ver que hay un incremento entre los 500 y los 700 pesos. Esos precios que se vienen incrementando producto tras producto, y cuando entramos a mirar el agro va a depender de la temporada, de la cosecha, del comportamiento que se dé precisamente dentro de las distribuciones de las centrales, empiezan a generar, digamos, una especulación inicial, pero eso no es ya la inflación. Entonces, cuando tú preguntas precisamente cuánto es ese porcentaje que se debería tener en cuenta, es quizá una de las alertas más interesantes a final y a inicio de cada año. En este año, cuando tuvimos el reporte del 5.10% inflacionario para el 2025, lo primero que tenemos que empezar a identificar, y me uno de pronto a los profes dentro de las hojas de ruta, es en esos gastos no visibles que siempre tenemos, si empezamos a generar un registro consciente, si empezamos a identificar que entre 200, 300, 500, 2.000, tú puedes organizar nuevamente tu dinámica, ese 5.10% del cierre del año, que mes a mes empezaríamos a hablar que al hogar lo podría estar presintiendo entre el 1.75%, 2.25%, no lo va a sentir tan directamente, ¿sí? Pero como la hoja de ruta no visible del colombiano no está latente, voy a incluir, por ejemplo, los adultos mayores que van a sus congregaciones, van a misa, dan una limosna, dan un abono adicional, nunca lo están teniendo en cuenta dentro de su gasto mensual. Entonces, esas dinámicas hacen que la variación del comportamiento inflacionario no es realmente lo que pasa frente a la macroeconomía, ¿sí? Los hogares colombianos no lo van a sentir de manera directa. Ahora, hemos venido hablando de las personas que reciben un salario mes a mes, ¿no? Que hay un ingreso como tal que ya más o menos lo pueden controlar, pero hay algunas que cada día trae su afán. Me gustaría profundizar sobre un tema, y es el tema de las tarjetas de crédito. Ya muchas personas pueden acceder a las tarjetas de crédito, y a veces esos gastos de los que hemos venido hablando con la profe terminan siendo un diario, y hay gente que paga ese diario con esas tarjetas de crédito. ¿Cuáles son esos errores mayores que se encuentran en las personas que utilizan la tarjeta para su diario? Bueno, lo primero que hay que enfatizar es muchas de las personas no son conscientes de los costos financieros más altos para las personas naturales son los consumos de tarjetas de crédito. Digamos que dentro del tope casi siempre tú lo encuentras indistintamente el banco, que está muy cercano a la tasa de usura dentro de lo legal, pero digamos es el producto que más riesgo asociado tiene para el sector financiero, y por ende pues tiene un precio más alto que está tasado por la tasa de las utilizaciones. En la regla general, uno debería tener los cupos de las tarjetas de crédito lo más libre posible para posibles eventualidades. Esa es como la norma general. Las tarjetas de crédito también deberían servirnos como un vehículo para la consecución de bienes, digamos, durables, ¿sí? Entiéndase un electrodoméstico, si quiero cambiar mi mobiliario, ese tipo de cosas que tienen que estar también planeadas, ¿sí? Dentro de ese esquema de ingresos y gastos, uno debería planear también cambiar su mobiliario.
por ejemplo, y saber cuánto costaría, cuánto sería el costo de la cuota. Y eso tendría que estar mapeado para los 6, 12 o 18 meses. Pero no hay una conciencia efectiva, y si a mí me dan 3 tarjetas de crédito, las 3 las lleno, ¿sí? En consumo diario. Y cuando tú dices, cuando yo ya empiezo a pagar gasto corriente, esas cosas que todos los meses se van a volver a presentar, entiéndase mercado, entiéndase cosas que son recurrentes, eso es la peor señal desde el punto de vista de finanzas personales. Porque primero, para un cupo que deberías tener libre para una eventualidad, lo estás usando para algo que es recurrente. Si lo estás usando para algo que es recurrente es porque con tu ingreso efectivo mensual no estás logrando solventar el día a día, que debería ser de tu ingreso, bien sea recurrente o no, pero al menos de tu ingreso percibido. Ya cuando no te alcanza tu ingreso percibido y no es suficiente para honrar gastos recurrentes, pues lo que estás haciendo es generar un stock de endeudamiento progresivo que te va a llevar a problemas financieros, de insolvencia. Para continuar ahí en ese tema, profe, es cuándo sí es bueno utilizar una tarjeta de crédito. Hay gente que también la utiliza para pagar las cosas y aumentar su vida crediticia. ¿Eso está bien? ¿Eso funciona? ¿Cómo no considero que sea prudente hacerlo por simplemente tener un mejor score de crédito, porque finalmente va a terminar siendo contraproducente. Si no tienes la capacidad de pago, lo que va a pasar es que vas a quedar reportado con un score negativo. Entonces, la finalidad que buscabas, vas a lograr el efecto contrario, primero. Segundo, tiene que estar ligado a, reitero, temas de tener el cupo disponible para cualquier eventualidad, y también puede servir como un mecanismo para conseguir productos duraderos, que pueden ser electrodomésticos. Si quiero cambiar, por ejemplo, mi televisor y ese tipo de cosas, ese puede ser un buen mecanismo de conseguirlo hoy y pagarlo a cuotas, pero utilizarlo como un complemento, ¿sí? No utilizarlo como en el día a día, porque eso es finito. Y pues obviamente, si no somos conscientes de los costos financieros, que reitero, son los más altos, pues técnicamente estamos cada vez yéndonos arrinconándonos financieramente a un punto en el cual no vamos a poder pagar ni siquiera la cuota, y ni hablar de los gastos recurrentes que tenemos en el día a día. Muy bien, profe. Hay quienes dicen incluso que, ya no hablando sin las tarjetas, sino de los créditos en general, se han convertido en una forma de subsistir. Ya no son una situación casi que de progreso como se veían antes. ¿Cómo ve, profe, usted esos créditos y esos gota a gota, incluso digitales, que hoy aparecen? ¿Qué nos dice eso del sistema financiero? Bueno, hay que decir que el sistema financiero de la región, específicamente el colombiano, con la aparición de los neobancos y todo el fintech, creo que de alguna manera ha incitado a que la bancarización y la inclusión financiera pues sea un elemento muy relevante y muy importante para los colombianos, algo que creo que vale la pena tener en cuenta. Tal vez cuando se acude a un crédito no formal, tipo gota a gota o similar, es básicamente porque no se ha venido teniendo un poco la cultura del conocimiento y el acceso al tema de alfabetización financiera. Entonces, en torno a eso, habría que decir que hay unos indicadores. Por ejemplo, hay un indicador que establece que si su porcentaje de ingresos supera el 30% para pagar una cuota de crédito, llámese gota a gota, tarjeta de crédito, que sea, pues ya comienza a entrar un escenario de riesgo, ¿no? Es decir que para tener unas finanzas personales sanas se supone o se asume que las personas deberían disponer de un 70% para su consumo y un 30% para responder a estas obligaciones financieras. En torno a eso, creo que hay varias, alternativas hoy por hoy que a la mano están en el celular, y que será un poco también acudiendo o acuñando aquí algo que decía la profesora, es que evidentemente parte de estos ejercicios que hacemos desde la universidad y estas conversaciones deben también llevar a las personas a que conozcan qué hay en el sistema financiero. ¿Sí? Todos sabemos que es una red social, todos seguramente tenemos instalada cualquier aplicación, y no estaría de más pues que también pudiéramos acceder a lo que en la banca en este momento formal existe, y lo podemos hacer a través de pues, los neobancos o el fintech. Bien, profe, hablemos de esos tipos de créditos que hoy existen para que la gente que nos está viendo diga, bueno, porque hay créditos de vivienda, hay créditos para los negocios, es decir, un montón de créditos en todo lado, y hablábamos de esos gota a gota digitales que hay gente que ya está puesta allí y son hasta peligrosos. ¿Qué tipo de créditos existen hoy y cómo una persona puede determinar este es el crédito que quizá me beneficia más a mí? Bueno, yo creo que el punto de partida a esto es una controversia bien interesante, y es, ante todo, la persona es quien toma la decisión,
¿sí? Hoy hablar del microcrédito, hoy hablar precisamente de la circulación del dinero en préstamos no legales, es una tendencia. Nosotros tenemos de esa misma informalidad que conversábamos al inicio, hay un desconocimiento, pero también hay unos mitos, ¿sí? Hay una cultura en la cual desafortunadamente quizá nos ha hecho falta adentrarnos dentro del mismo día a día para explicar que sí es posible acceder a un crédito, si bien no tenga vida crediticia, si bien no tenga un dinero plástico, no haya tenido el primer dinero plástico, ya sea amparado o propio. Y eso precisamente ha sido un nicho bien interesante que ha tenido FinTech en Colombia, ¿sí? Aproximadamente estamos hablando de que hoy hay más de 365 FinTech con el propósito de mostrarle al colombiano que puedes acceder al sistema financiero, que puedes acceder a una solución a tus finanzas personales, haciéndolo primero de una forma legal, segundo de una forma práctica, acompañada de la educación y sensibilización propia, ¿sí? Hoy ingresar, por ejemplo, a una aplicación como Credit Corp Capital o Tiva te permite precisamente que si tú no tienes esa vida crediticia, pero tienes una necesidad, puedas empezar a cumplir unos requisitos mínimos y empezar a recibir un crédito primero para consumo holgado, ¿sí? Entonces lo primero es que cuando el colombiano dice necesito un crédito es porque necesitas el dinero. ¿Y qué significa necesitar el dinero? Cubrir una deuda o buscar liquidez. Me uno un poco a la trazabilidad que se ha dado en la conversación y es precisamente si la persona busca su liquidez, primero debe reconocer en dónde está su volumen de ingreso, saber si el ingreso alcanza a cubrir sus gastos, sus ocios, sus necesidades, sus antojos y ahí sí entra el tema de conciencia, cuando ya la persona empieza a buscar el crédito, ¿sí? Entonces, lo que tú decías, lo puedo buscar como crédito de libre consumo, lo puedo buscar como el crédito de libre inversión, pero parece ser que el concepto crédito de libre inversión no se entiende para invertir, sino para seguir consumiendo o cubrir alguna deuda. Entran los créditos educativos, entran los créditos de vehículo, entran los créditos precisamente para temas minoritarios o mayoritarios para las pymes y MIPYMES. Y sí, tú puedes solicitar un capital, ¿sí? Dado a tu historial, o puedes solicitar un capital dada la necesidad que tienes y cuál es el respaldo. Yo pensaría que muchos de los programas que hoy también se están haciendo de la parte gubernamental a través de, llamémoslo puntualmente, el Banco Agrario, ¿sí? Es precisamente eso, demostrarle al colombiano que él puede solicitar un capital, claro, con una prioridad, hay unos que tienen unas prioridades más altas que otros, pero precisamente es qué necesitas de ese capital, cómo está tu nivel de ingreso para poder hacer el pago de ese nuevo crédito. Y ha empezado una dinámica en el sistema financiero en Colombia que es mucho más guiada, que es un poco más consciente. Y en esa medida, pues los nuevos créditos o el pool de créditos que tú puedes encontrar sí tiene que ir acompañado del conocimiento y reconocimiento de la situación del país, porque entran el comportamiento de las tasas de interés. Entonces, muchas veces, hay que decirlo de manera transparente, el colombiano no accede al sistema financiero, no accede a la banca porque tiene el mito de que el interés es altísimo, que vas a tener que pagar el 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y escuchas en el día a día ejemplos como el crédito educativo con ICETEX, o encuentras en el día a día ejemplo como el de vivienda, y ¿por qué no nos podemos ir a los extremos de los vehículos y de libre inversión? Entonces, esos mitos no nos han permitido de pronto tratar de guiar a la población desde otra perspectiva, pero sí las fintech nos han empezado a dar una gran mano o un gran aporte. Y eso sí sería como el voz a voz que podríamos hacer dentro de la formación de quienes están accediendo a formarse, de quienes han vencido el miedo a acceder a un sistema y entenderlo. Y ahí vas a encontrar la importancia de todos los créditos y que
pues se va a ajustar a la necesidad que tú estás buscando. Claro. Ahora bien, profe, tú que estás en el mundo de la banca, ¿cuándo un crédito realmente funciona y cuándo se convierte en un problema? ¿Cómo saber eso? Y ojalá hagamos un enfoque en el tema de la vivienda, que es donde más nos preguntan las personas que nos escuchan. Es como, yo pues quiero comprar vivienda, pero las posibilidades son muy complicadas. Y si podemos hablar de porcentajes, si tenemos un salario específico, ¿cuánto le podríamos invertir a pagar esto? Porque si no, va a ser un despropósito. Sí, lo primero es recogiendo un poco lo que comentaba la profesora, es ese ordenamiento desde el punto de vista de los últimos años. Las personas hoy por hoy tienen un libre acceso. Nosotros podemos mencionar acá 2 mecanismos de pago que a ti te dicen en cualquier lugar, incluso las personas aquí en cualquier comercio, incluso informal, me recibe tal o me recibe tal, ¿sí? Ese tipo de cosas ya les está dando un hábito de consumo que incluso ese tipo de plataformas ya les están dando la posibilidad de prestarles. Sí. Entonces ese tema de bancarización que también José mencionaba es algo que se ha desmitificado y que hoy se ha masificado aún más. Entonces ya te conocen el hábito de consumo. Tú haces 18 pagos, 15 pagos, 12 pagos al mes, si no son más y si no son diarios, a través de ese tipo de billeteras digitales y ese tipo de cosas. Entonces, y eso es un hábito de consumo. Y en últimas son un fintech porque nacieron con una lógica y hoy por hoy, digamos, evolucionaron hacia una lógica mucho más de desarrollo de negocio. Y pues ese tipo de cosas al final redundan en que la bancarización se lleve a, digamos, a un término muy distinto, a un estadio muy distinto al que hablábamos hace 20 o 30 años. ¿Sí? En términos generales, también recojo mucho lo que acabas de decir, es si yo pido un préstamo para pagar una necesidad de liquidez que tengo en otro lado, no estoy solucionando un problema, le estoy cambiando el nombre y quizás lo estoy reexpresando a una tasa más alta. ¿Sí? Entonces, en ese momento es una alerta y no debería ser un buen síntoma tomar un préstamo, un nuevo préstamo para tapar otro. ¿Sí? Ese es un síntoma, digamos, primario. ¿Cuándo está bien? Estaría bien cuando tú tienes una planeación financiera y dentro de tu programa de gastos dice, bueno, yo quiero cambiar mi mobiliario, quiero remodelar mi casa. Lo voy a hacer. Puedo pagar tanto de cuota, entonces ahí empiezo a pensar en el plazo y el valor de la inversión sería tanto. Pero quiero tenerlo ahora, porque puedo hacerlo de 2 vías. O aumento mi porción de ahorro mensual y lo llego a tomar en un momento N, en 6 meses, en 8, en 12, y sin cero deuda. O lo quiero ya y pues dentro de mi cronograma de gastos, pues lo incorporo en ese tema específico. Yo creo que esa es la forma adecuada y en ese momento o en ese escenario uno sentiría, bueno, esa es la forma adecuada de apalancarse en el sector para conseguirlas y tener consumo presente y pues pagarlo a cuotas. Esa es la forma de financiar, pienso yo, correctamente. En el caso de la vivienda, si tú tienes un presupuesto muy ajustado que apenas alcanzas a pagar el arriendo, la primera pregunta o la primera solución que uno da es la cuota en un posible escenario de endeudamiento para adquirir vivienda propia tendría que ser algo muy parecido a lo que pagas de arriendo. Okay. Porque si no va a tener una afectación dentro de tu flujo de caja. Muchos programas del gobierno, en algunos de ellos en los que tuve participación en la construcción, lo que han tratado de hacer es eso. ¿Cuánto paga de arriendo? Tanto. Bueno, entonces el gobierno financia de tal suerte que tu flujo de caja te permita cambiar el arriendo por una cuota y pagar lo tuyo. Esos escenarios son los que más favorables son. Tenemos que, ¿cómo lo logramos? Pues con ese 10, 15 o 20% de ahorro, tenemos que llegar juiciosamente a una cuota inicial tal que nos permite obtener un crédito que pueda reemplazar y ser un rubro muy parecido al que venimos pagando de arriendo. De tal suerte que no tengamos una afectación dentro de nuestro flujo de caja. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos para hablar sobre ahorro e inversión. Ya volvemos. En el mundo de los negocios las decisiones no se toman en abstracto, se toman en contextos reales, cambiantes y revolucionarios. En el MBA de la Universidad de La Salle formamos líderes que piensan estratégicamente, actúan coherentemente y transforman el entorno. En el MBA, cada caso es una oportunidad de pensar en grande. Aquí construimos conocimiento en comunidad. Desarrollamos habilidades de comunicación, de liderazgo, de negociación, pero sobre todo, aprendemos a tomar decisiones con criterio y oportunidad.
Bajo esta mirada no se memorizan conceptos, se analizan situaciones, se toman decisiones y sobre todo se desarrollan estrategias. La historia comienza hace más de un siglo en Harvard Business School, donde un grupo de visionarios decide romper las clases tradicionales y volver el estudiante el centro de acción. Así nace el método del caso, una estrategia pedagógica donde a partir de situaciones reales llevamos al estudiante al rol de toma de decisiones. Lo que nació en Harvard hoy se potencia en el aprendizaje del MBA de la Universidad de La Salle. No solo formamos para dirigir empresas, sino para liderar bajo estrategia y ética. Estudiar bajo el método del caso no es estudiar, es vivir la experiencia de decidir. Regresamos. Antes de la pausa hablábamos sobre cuando pedir un crédito se vuelve inconveniente y cuando no lo es tanto. Y nos preguntamos en ese contexto, a partir de lo que nos dice el profe, bueno, ¿y en qué momento entonces sí está bien hacerlo? Porque mucha gente quiere las cosas ya, ¿no? Yo quiero mi carro ya, yo quiero mi casa, está pasando el tiempo y yo no tengo casa propia y a esta edad mis papás ya tenían 3 terrenos. Y entonces ¿uno cómo maneja eso, profe? Bueno, muy bien. Creo que parte de los elementos misionales de nuestra universidad, de nuestros digamos, procesos formativos tiene que ver con la alfabetización. Hay un indicador que es muy sencillo de aplicar y es básicamente un indicador denominado como DTI, Debt to Income. Y básicamente lo que hay que hacer es tomar cuál es el valor de mi cuota, eso dividirlo en mis ingresos y establecerlo como porcentaje. ¿Sí? Entonces, yo tengo ingresos de 1 millón de pesos y mi cuota es de 500.000, así es que el 50% está comprometido. Esos parámetros a través de indicadores establecen que cuando el valor de mis cuotas representan el 30% de mis ingresos, estoy en un escenario, digamos, seguro, viable, por decirlo de alguna manera, viable financieramente. Cuando eso se establece por encima de ese valor, hasta un 70%, estamos en un escenario de riesgo, y cuando ya supera el 70%, pues finalmente cubrir, lo que decía el profesor, cubrir un poco una cuota de crédito con otro crédito, pues lo que me va a llevar es un poco al empobrecimiento y seguramente alejarme de cada una de esas metas que usted menciona, cambiar mi carro o comprar una vivienda o cambiar mi mobiliario. Entonces, alrededor de eso, creo que la invitación desde la academia y, por supuesto, elementos misionales de la universidad es llevar a nuestras personas que nos escuchan, a nuestros seguidores, a revisar esa relación, cómo está esa relación en términos de cuál es el valor de las cuotas o los compromisos financieros que tengo versus mis ingresos. Y ahora, esos riesgos significan muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, que uno ya lleve pagando un tiempo y que luego no tenga cómo pagarla porque hay una eventualidad, porque hay un accidente, y eso significa incluso perder la casa, ¿no? Sí, recordemos que cuando normalmente accedemos al crédito formal, por ejemplo, para la adquisición de vivienda, normalmente el valor digamos, del pago que hago periódicamente, mensualmente, incluye un seguro, ¿no? Y ese seguro pues tiene que ver con algunos elementos. También ya ahondando un poco en la estructura de los créditos, por ejemplo, si el tipo de crédito es asociado a una libranza, también puedo protegerme, y vale la pena también invitar a las personas que cuando adquieran un crédito también puedan conocer de fondo el seguro, algo que no se hace y que es una práctica común, es que por esas necesidades de liquidez suscribimos un crédito a tasas que no sabemos realmente cuáles son. Es usual que el banco te diga la tasa es del 10, del 12, pero cuando se hace el desembolso puede cambiar, además porque cada mes las tasas de interés del Banco de la República cambian y eso pues digamos van a afectar tanto las tasas de captación como las de colocación. Entonces la invitación es a que conozcamos también cómo podríamos, digamos, colocar el sistema financiero a nuestro favor, ¿no? Conocer también qué coberturas tenemos, qué posibilidades tenemos. Cosas tan simples, por ejemplo, que en una tarjeta de crédito me pueda dar una cobertura para un viaje internacional en temas de salud. A veces no lo conocemos. Entonces vale la pena que también las personas que nos escuchan se informen y tomen decisiones informadas alrededor de lo que constituye realmente establecer un crédito con el sistema financiero. Ahora, profe, hablemos del ahorro, porque para muchas personas es un lujo ahorrar. Llegan a fin de mes básicamente para empezar otra vez, el ciclo se repite. Y como lo decíamos hace un tiempo, hay personas que simplemente no reciben un ingreso fijo mensual, sino que van con el día a día. Lo hablábamos aquí de la informalidad. ¿Cuándo ahorrar es una necesidad y cuándo ahorrar es posible? ¿Es posible para una persona que gana un mínimo, por ejemplo, dedicarle un espacio al ahorro? Bueno, siempre es posible. Pero hay que tener en cuenta que las decisiones, sobre todo en temas financieros y de nuestros bolsillos, son decisiones emocionales. Entonces, ahí ya empezamos con una primera dificultad. Para poder ahorrar es una toma de decisión racional.
¿sí? Entonces, básicamente, la persona que de pronto tenga un devengo de un mínimo o tenga un devengo informal, ¿sí? Dependiendo de lo que esté acostumbrado a recibir de forma diaria, semanal, quincenal o mensual, es empezar a identificar que nosotros tenemos patrones, ¿sí? Y el primer patrón es, ¿te gustó algo? ¿Sí? ¿Quieres adquirir un producto? Y eso que te gustó, entonces pues en este momento no he tenido la quincena, no tengo mi pago mensual, pero yo quisiera adquirir esa camiseta, quisiera adquirir ese último bien que salió ahorita en el mercado. Entonces aparecen créditos a la mano como ADI, entonces te dicen como no, lleva tu producto, lo puedes llevar hoy sin generar ningún pago inicial y después lo empiezas a pagar a cuotas prolongadas. Entonces la persona lo primero que identifica es querer adquirir el producto. Entonces su decisión se basa en, ay sí, yo voy a poder pagarlo esto en unos 6 meses. Me lo ¿sí? merezco. Me lo merezco, yo lo quiero. ¿sí? Me gusta, o sea, ¿por qué no voy a poder? No está tan caro, tiene el 30, tiene el 40% de descuento, entonces vale la pena. Y la persona lo adquiere, llega a su casa y dice, pero yo camisetas ya tenía. Ah, ¿verdad que este color yo ya lo tengo? O incluso la persona dice, no me quedó como tan bien como esperaba. Inmediatamente tu cerebro racional te dice, no, yo no lo necesitaba. ¿Sí? Pero ¿qué ocurrió? Empezó a afectar ya de manera al siguiente mes, pues la cuota que vas a tener que pagar. Y te pueden decir a tantos meses sin interés. Ese es el primer gancho. Entonces la persona dice, ay, no estoy pagando interés. Pero lo que no está contemplando es lo que hemos mencionado en la mesa. Tú tienes otros gastos, incluiste uno adicional que de pronto no tiene interés, pero entonces efectivamente tus ingresos sí alcanzan a cubrir ese mismo escenario de gasto, o lo que está sucediendo es que tus decisiones están desde la parte emocional. Entonces, el primer escenario yo creo que es eso, ¿sí? Cuando cada uno de nosotros empezamos a darnos cuenta que no es que necesitemos, sino es que preferimos y queremos y nos gusta, ¿sí? Y que efectivamente nuestras decisiones ya se están dando es no de forma racional, sino de una forma impulsiva, incluso a veces por instinto, ¿sí? Y que tenemos patrones de recordación que los vamos a seguir haciendo. Ahí está el punto, ¿sí? Entonces, cuando tú ya dices, esto yo no lo necesitaba, activaste tu cerebro racional y ese es el momento en el que tú dices, ¿sabes qué? Bueno, ya no puedo devolver el tiempo, voy a pagar esto. Pero implica que ese impulso, respuesta que entendiste, empieza a crear conciencia. Y ahí es cuando yo puedo poner el ejemplo, yo antes no ahorraba, ¿sí? O sea, realmente yo era una persona muy antojada, ¿sí? Yo me antojaba de todo. Puede que no necesitara nada, pero era un antojo. Entonces, finalmente, cuando yo empecé a darme cuenta que esos antojos se estaban volviendo en un problema más que en saciar alguna necesidad, pues entonces ahí fue cuando se activa ese lóbulo frontal y decimos, no había necesidad, lo voy a ahorrar. Entonces, para mí el ahorro se volvió una decisión consciente para que el imprevisto que venga a mi vida ya no sea solamente la deuda, ¿sí? Ya no sea un percance de pronto familiar, sino que el imprevisto sea un concierto, que el imprevisto sea un viaje, que el imprevisto de pronto sea una prenda que yo en algún momento deseé o la quise. Y ahí comienza el concepto de ahorro. Todo colombiano, independientemente del ingreso formal o no formal, puede cambiar su patrón de consumo y eso lo lleva a un patrón consciente de ahorro. Quería complementar un poco esa intervención, si me lo permite. Sí, claro, profe, y aprovechar esa complementación para también abordar el tema de la necesidad. ¿Cómo entiende una persona que es un gasto necesario y que es un gasto aspiracional? Y hablemos del tema del viaje. Entonces lo mencionaba la profe. Yo quiero ir a viajar, quiero llevar a mi mamá a viajar y entonces saco aquí a crédito este viaje y yo miro a ver cómo lo pago, o voy al concierto de mi artista favorito y yo miro a ver cómo lo pago. Si uno no tiene el dinero en este momento, así en este momento, a contado, ¿es mejor no viajar? ¿Es mejor no ir al concierto? Sí, un poco de la lección que se adopta desde la concepción macroeconómica de lo que es ahorro, básicamente es postergar el consumo de hoy a futuro. Eso es, digamos, macroeconómicamente lo que se entiende como ahorro. Eso pasa por un consumo consciente, como lo estabas diciendo. En ese orden de ideas, si nosotros logramos transmitir en estas comunicaciones que estamos haciendo desde la universidad, hacer un consumo consciente, no solamente desde lo económico, inclusive mira desde lo ambiental, por ejemplo.
creo que realmente vamos a tener éxito. Creo que es importante también, evidentemente, darnos esos gustos y poder también satisfacer las necesidades que tenemos. Pero creo que en la medida que logremos postergar un poco el consumo presente de cosas que no necesitamos para el futuro, pues vamos a tener la posibilidad de hablar de ahorro, de inversión, realmente de apalancarnos, ¿no? Ahora, hace un rato hablábamos de los tipos de créditos. Entonces, se habla mucho cuál es la deuda buena y cuál es la deuda mala, ¿no? Entonces, si yo me endeudo, procurar hacerlo a corto plazo. Por ejemplo, en el sistema financiero hay muchas posibilidades ahora de acceder, por ejemplo, a la formación, digamos, académica formal a nivel de pregrados y posgrados con créditos de corto plazo. Cuando yo me endeudo, digamos, fundamentados en eso que necesito, realmente estoy generando un apalancamiento. Cuando me endeudo en cosas que la emoción me lleva a consumirlas ahora, seguramente lo que me va a llevar es a ese escenario que mencionábamos ahorita, en donde el consumo o el pago más bien de mis créditos supera el 70% de mis ingresos, me van a llevar a empobrecerme, a generar dificultades y a ese consumo que no me genere ese bienestar, sino en términos de esa relación costo-beneficio cada vez va a ser mucho más costoso y el beneficio que recibo es menor. Pero esa es un poco la interpretación que quería hacer del consumo responsable alrededor de lo que es el ahorro y postergar el consumo presente para un consumo futuro. Muy bien, profe, por este lado hablemos del tema de la inversión. Bueno, dos cosas en particular. La primera es que mucha gente también, hoy que nos puede estar viendo, dice yo sí ahorro, pero dejo mi plata guardada en mi casa y dejo mi plata debajo del colchón. ¿Qué significa ahorrar en la casa y no dejar ese dinero como fuera de circulación? Y por el otro lado, hablemos de inversiones. ¿Qué posibilidades hay hoy de que la gente invierta ese dinero en alguna otra cosa? Ok. Pues básicamente dejarlo debajo del colchón, como siempre nos decimos o usamos nosotros en clase, es perder el costo de oportunidad. De un lado, de tener una tasa de inversión de un producto financiero, ese es uno. Y por otro lado, pues obviamente el dinero ocioso pues destruye poder adquisitivo vía la inflación. Entonces, en un escenario como el de 2026, donde vamos a enfrentar producto de muchos factores, entre ellos el salario mínimo, a una pérdida de poder adquisitivo esperado, que hoy por hoy está estimado entre 6.3 y 7% durante todo 2026, si estás debajo del colchón, pues lo vas a perder, ¿sí? Eso de un lado. Si lo llevas al sector, al sistema financiero, pues ahí vas a tener una remuneración por ese ingreso. Esa remuneración es una remuneración que crece a tasa geométrica. Es decir, hay una capitalización de esos intereses que te va a empezar a dar una noción de que, oye, es como bueno invertir, porque fíjese que arranqué con esto, además con ese ahorro del 10, el 15% que mencionábamos mensual, todos los meses meto estos 10 y mira que arranqué de la nada con 100,000 pesitos en enero y tengo 1.500.000 en diciembre para un disfrute, para algo que ordenadamente y fuera de la emoción puedo hacerlo a través de una planeación financiera. ¿Qué productos hay? Hoy por hoy la mayoría de bancos te permiten, y ha estado en boga un poco ese producto que se llama los bolsillos. Entonces, que además actúan como un mecanismo de seguridad, porque en el caso de que te roben el celular, te hackeen, etcétera, etcétera, no te van a poder extraer los recursos que están en ese bolsillo. Entonces es como literalmente un bolsillo eso que tenían las abuelas por allá o los papás por allá secreto en el pantalón, y te remunera una tasa que está 100 puntos básicos por debajo del Banco de la República. ¿En qué momento se puede sacar? ¿Cómo lo diferenciamos con Es literal libre disponibilidad. Okay. Es libre disponibilidad. Simplemente que lo guardas en un bolsillito, pero te está remunerando. Entonces está solucionando dos problemas. No lo tienes debajo del colchón con el tema de seguridad que puede tener que tu casa se inunde y se te dañe el físico o que te roben, etcétera, etcétera. Lo llevas al sistema financiero, te remunera y pues estás generando una disciplina. Y ese es el más cercano que tenemos todos y todos los que tengamos una cuenta en los 5 principales bancos del país. Lo mandamos al bolsillo como lo primario. Sí. Existen los mecanismos tradicionales de ahorro que son los CDATs y los CDTs, ¿sí? Que son productos de inversión que ya no hay de libre disponibilidad. Lo dejo hoy en 10 días si necesito lo saco. No. Sino que hay un plazo establecido. ¿Sí? Entonces tú lo defines, tú decides hoy a qué plazo lo quieres enviar, a un mes, a 45 días, 6 meses, 9 meses, y eso de que va a depender también de tu flujo de caja. Pues si no crees que lo necesitas en el corto plazo, pues le das un manejo para llevarlo a 6 o 9 meses. O puedes generar una suerte
de estructura en la cual pues todos los meses tengas vencimientos y tengas disponibilidad de esos CDTs que los constituiste meses atrás y pues tendrán un flujo de caja para decidir, pues este mes no lo voy a necesitar, entonces lo mando a otros 3 meses. Pero todo dentro de la planeación financiera. Estás en el mercado de bolsa para participar en productos como los fondos de inversión colectiva, ¿sí? Que también son recursos, dependiendo los que son abiertos, sobre todo qué significa abiertos. Que yo si mañana quiero sacar la plata, pues la saco. Eso es lo que significa abierto en específico. Ese tipo de fondos que son administrados por profesionales del mercado de valores, pues invierten en ciertos títulos o instrumentos financieros del mercado de dinero de corto plazo, con unos riesgos moderados, y pues te generan quizás un poquito más de rentabilidad que el bolsillo, por ejemplo, que el CDT, por ejemplo, o son comparables. Y son mecanismos muy dúctiles porque tú los empiezas los abres y pues puedes sacarlos en cualquier momento del tiempo. El CDT ya es un poquito más esquematizado y te va a atar un poco, comillas, a 3, 6, 9 meses, ¿sí? Hay fondos de inversión en acciones si ya quieres ir un poco más en temas de riesgo, pero yo creo que lo primero que uno debería establecer es si ya hoy hay productos, los tenemos incluso a la mano de nuestro celular. Y siguen existiendo los productos tradicionales que de nuestros abuelos o nuestros papás siempre han conocido, como son el CDT, el CDAT. Pero sí hay mecanismos y si uno se propone pueden llegar a invertir y obtener una remuneración por ese exceso de recursos que uno está sacrificando el consumo presente para un consumo futuro. Ahora hay gente que invierte en este tema de las criptomonedas y en otros temas digitales nuevos. ¿Eso qué tan viable es? ¿Cómo lo interpretamos? Si tú no tienes, y eso recoge un poco lo que decía José en el tema de la educación financiera, si no has dado los primeros pasos de al menos tener una planeación financiera de ingresos, gastos, de no adentrarte al mundo de las inversiones primarias como son los bolsillos, CDT, CDATs, fondos de inversión colectiva, pues esos son ya otras ligas que quizás serían una etapa posterior. Yo acá no quiero estigmatizarlo desde ningún tipo de vista, pero es un tema lógico y por pasos. Y depende de tu riesgo o de tu perfil de riesgo. Tú puedes tener 20 años menos que nosotros, pero quizás tú seas más conservador que cualquiera de nosotros. Sí. ¿Sí? O lo contrario, quizás yo soy el que tenga más edad acá pero quizás sea el que tenga más apetito por riesgo. ¿Sí? Pero eso lo va a definir cada quien. Cada quien tiene un perfil de riesgo distinto. Si tú tienes un perfil de riesgo distinto, alto, pues esos tipos de activos que son volátiles y te pueden llevar a tener pérdidas temporales altas del 20% del valor, 30% del valor. Hoy, por ejemplo, hace 6 meses teníamos un Bitcoin a 120,000, hoy cerró a 73,000. Eso es una pérdida del 40% de valor. Pero si tú con eso lo puedes manejar, ¿sí? No te trasnochas, ¿sí? No te estrellas contra las paredes por tener esa pérdida temporal, pues eso es un producto que es para ti. Okay. Pero si tú pierdes un día y hoy compras una acción en 2,500 pesos y mañana está en 2,400 y tú ya estás pegado al techo, no es para ti. Quizás para ti es algo más tradicional porque tu perfil de riesgo, que no te hace bueno o malo, no, simplemente es como tú percibes la pérdida financiera, te lleva a que te ubiques en ese hábitat en el cual tu perfil de riesgo te permite vivir bien, vivir tranquilamente. Muy bien, pues vamos cerrando porque nos extendimos un poco, pero realmente dejemos aquí, yo no sé si decirle tareas, pero que la persona que nos está viendo, hablamos al inicio de esa hoja de cálculo, entiendo que ya también hay aplicaciones que incluso te pueden organizar el extracto bancario que vemos en internet. ¿Qué pueden hacer las personas que nos están viendo que dicen, estoy viendo este capítulo porque quiero empezar a organizarme financieramente? ¿Qué debería tener ese básico, ese Excel, para que lo puedan hacer mes a mes? Bueno, hay una lección que creo que podríamos dejar hoy establecida y tiene que ver con que siempre que queremos mejorar las posibilidades de comprar más bienes, de adquirir más bienes o más servicios, se establece, inclusive eso lo promueven mucho las redes sociales, es aumenta el ingreso, ¿no? Entonces ahora están hablando del mercado de capitales y lo que se vende en las redes es que el mercado de capitales es una fuente para tener un ingreso adicional. Y creo que la lógica no va en ese sentido. Creo que la alfabetización financiera va primero en estructurar sus costos y gastos, porque si usted duplica sus ingresos pero triplica sus gastos, pues no tiene ningún sentido. Entonces la invitación y la tarea de pronto para quien nos escucha es eso, ¿no? Es conozca y reestructure o ajuste su estructura de gastos y costos y luego piense en otros ingresos.
Eso creo que sería esencial. Creo que es muy común escuchar a las personas que entre más gano, más gasto. Y eso es algo que es generalizado. Entonces creo que conocer la estructura de costos y gastos nos va a permitir conocer otros elementos, otras herramientas, acceder al sistema financiero, al mercado de capitales y poder, pues por supuesto, mejorar nuestros hábitos de consumo. Bien, profe, pues hay gente también que nos está viendo, de repente cambió de trabajo, este año no hubo un aumento, es decir, hay menos ingresos, pero el estilo de vida sigue siendo el mismo. Ahí, ¿cuál es la solución? ¿Se cambia de estilo de vida? ¿Qué hábito así financiero nos puedes lanzar para cerrar? Bueno, va a sonar algo, digamos, trivial también, pero es primero no dejarse llevar por el miedo, no dejarse llevar por la angustia. Eso sencillamente va a dejar que tomes decisiones no correctas. Quizá no caer en algo muy, muy común en nosotros, y es precisamente en la no legalidad. No, yo me voy a meter a una cadena, entonces voy a ahorrar en una cadena, o a mí me dijeron que si yo hago ciertas actividades o ciertos escenarios, yo voy a tener un 5%, un 10%, y entonces eso es lo que precisamente empieza a agotar las dinámicas que tenemos dentro de la legalidad. Entonces, a veces cuando se presentan esas situaciones, hay que afrontarlas, pero no hay que afrontarlas dentro del marco de lo primero que nos pueden decir. Y segundo, vencer el miedo, tratar de capacitarse de manera autónoma, guiada. Hoy hay muchas personas que ya conocen estas fintech, conocen aplicaciones como por ejemplo, yo podría dar aquí una como Tri, o poner el ejemplo de nuestros propios bolsillos, o el inicio que tuvo Nubank y que hoy todavía sigue siendo atractiva para algunas personas. Primero eso, ¿sí? Como mantener la calma, activar sus escenarios simpáticos para que efectivamente no vayan a tomar decisiones que no son correctas, y seguirnos escuchando, seguir efectivamente buscando por todos los canales disponibles que hoy tenemos, de qué forma, si estás en una situación no ideal frente al tema financiero, frente a tus ingresos, frente a tu empleabilidad, cuáles podrían ser unos mejores mecanismos. En otros tipos de podcasts efectivamente poderlos guiar de una manera más tranquila y quitar esos mitos de que el sistema financiero no te puede generar una oportunidad. Muy bien, profe, pues ya, para cerrar específicamente, aparte de lo que ya hemos dicho aquí, ¿qué otros hábitos sí cambian o sí merecen la pena? Yo sí creo que hay que pensar en uno mismo, y la pandemia nos enseñó mucho eso. Es importante priorizar el bienestar, y el bienestar no necesitamos acceder a bienes de lujo necesariamente. Y yo le pongo una paradoja a mis estudiantes. A los niños pequeños les ponen a ingresar un triángulo en un cuadrado, y entonces ellos sufren porque no entra, o viceversa. Eso tiene que ser nuestro ingreso. Nuestro ingreso es un cuadrado. Si nuestro ingreso es un cuadrado, nosotros tenemos que habituarnos al cuadrado, ¿sí? Porque el hábito o el consumo, o el hábito de consumo que tenemos todos, tenemos que habituarnos a nuestro ingreso, no lo contrario. Nuestro estilo de vida tiene que ser consecuente a nuestro ingreso. Si no, vamos a tener problemas que incluso redundan en lo psicológico. Cuando nosotros llegamos al 70% que menciona José, que ya es una alarma, y llega al 100%, eso destruye hogares. Eso destruye la tranquilidad de las personas. Eso da infelicidad. ¿Por qué? Porque no tuve el hábito de saber que si es un cuadrado por ahora, pues busco una figura de 4 lados para que entre. De hecho, que quede holgado para que haya el espacio del ahorro, ¿de acuerdo? Pero mientras eso no sea así, yo no busco otra figura, porque voy a llegar a la infelicidad. Muy bien, pues así finalizamos este episodio de Prisma Voz con unas preguntas incómodas de nuestra relación con la plata que espero se estén haciendo ustedes en casa. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos o nos oímos en la próxima.